Bienvenidos a una nueva edición del Sofá Inmobiliario. Arrancamos 2025 desde el IE Alumni Real Estate Club en un año muy especial para nosotros al ser nuestro 15 aniversario con Leticia Pons. Bienvenida, Leticia. Hola, Gemma, muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, sabes que es un sofá que a mí me hace especial ilusión por la admiración profesional y personal que te tengo. No quiero ser yo quien te presente ni quien diga a nuestros socios y a la audiencia quién es Leticia. Mejor explícalo tú. Allá vamos. Bueno, pues Leticia de Zaragoza, eso es importante porque yo creo que marca un poco el carácter, ¿no? ¿Cómo me definiría? Pues soy curiosa y activa y siempre ansiosa por aprender, por viajar, por leer. Y bueno, pues estudié en Zaragoza, de ahí después me fui a Francia a hacer un máster y trabajé 4 años en Bruselas, en algo muy diferente al real estate, en finanzas, tax planning y cosas así muy distintas. Y en 2004, ya hace 20 años, uno de mis clientes en el trabajo previo que yo tenía, pues me llamó Union Investment y me dijeron, bueno, nos encantaría contar contigo. Y llevo 20 años trabajando en el sector de real estate, aunque había hecho unas pequeñas prácticas en una promotora que tenía mi padre en Zaragoza, pues en los veranos, nada serio. Y bueno, pues hoy estoy casada, no tengo hijos, tengo 2 hermanos y soy la mayor, que creo que eso también marca un poco. No sé si entre vuestros invitados hay muchos mayores, pero bueno, entre mis amigas muchas veces también me pasa que soy la mayor y somos las mayores. La verdad es que lo que creo que más me define es inquieta por aprender, tengo mucha energía y la dedico pues a cosas personales o a cosas profesionales, pero siempre con mucha intensidad. Soy muy leal, como buena aragonesa, muy fiel a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos, y trato de ser buena persona. Y en toda esta trayectoria, que has contado muchas cosas de las cuales yo puedo dar fe, absolutamente, ¿qué importancia tiene para ti toda la actividad cultural que desarrollas, ¿no? Y el punto de ir un paso más allá, incluso con las iniciativas que haces, con el yoga, del cual también eres profesora, y que no dejan de ser acciones sociales? La verdad es que como estamos en este mundo inmobiliario, que luego a lo mejor comentaremos en alguna otra pregunta, pero como es un mundo tan capitalista, siempre me ha atraído tener un lado un poquito más amable, y eso lo canalizo de varias formas. El yoga, que bueno, entró en mi vida, también podemos hablar después, a través de un problema profesional que me llevó a un estrés muy importante, y empecé a practicar, y por un tema de salud me vino muy bien, salud mental, que no da miedo decirlo, o sea, no fue nada grave, en mi caso era un tema de salud físico. Pero es verdad que el yoga pues ha significado algo importante para mí, y como lo que me gusta desde pequeña, empecé a dar clases de matemáticas con 14 años, daba clases a niños más pequeños. Entonces dar clases es algo que me gusta, y también he dado clases aquí en el IE, y dar clases de yoga pues era algo que me atraía. Entonces hice una formación, y la forma de canalizar hacia los demás el yoga ha sido pues el Yoga Solidario, iniciativa de WISE, de la que fui vicepresidenta y sigo siendo socia desde casi los inicios. Así que me ha permitido pues exponerme un poco también al sector. Para los que pues no conocían esa faceta mía, me dio un poquito de vértigo, vergüenza al principio, exponerme esa faceta más personal, pero estoy muy orgullosa de ella también. Y además hemos ayudado muchísimo, hemos recaudado muchísimo dinero, bueno, no barbaridades, pero para causas muy bonitas a lo largo de los años. O sea que esa es una faceta. Y la faceta cultural, pues estoy abonada a la ópera, he hecho danza clásica hasta prácticamente los 20 años, me apasiona la danza contemporánea, leer, o sea que realmente la cultura es algo importante para mí, la cultura y el bienestar, ¿no?
sí. Es que yo creo que todos esos datos y esas cosas que nos cuentas son relevantes a la hora de entender y de conocer quién Sí. sois de verdad. Y durante toda tu trayectoria, ¿cuál crees que es el mejor consejo que te han dado? Pues te diría más un consejo personal, porque profesionales no tuve mucha suerte al principio de mi carrera. Creo que por eso me dedico tanto a hacer mentoring, porque no tuve a quién dirigirme o no supe casi nunca a quién preguntar, ¿no? Entonces, te diría que los consejos que me han dado me los han dado en casa y han sido pues mi padre y mi madre, ¿no? Sé buena persona, sé independiente, viaja, disfruta. Entonces, estos han sido consejos que me han dado desde pequeña en casa y yo creo que son los que me han llevado hasta aquí, ¿no? O sea, pues creo que me podría definir pues ser trabajadora, pero ser curiosa, viajar y tratar de aportar algo para compensar este lado de nuestro sector, pues darme vía mentoring, vía clases, vía colaboración con asociaciones, ¿no? Esto es un poco lo que me define a mí. ¿Y de qué te sientes más orgullosa en toda esta trayectoria? Y por otro lado, ¿qué cosas o no que estés menos orgullosa, pero que quizás cambiarías, ¿no? Si tuvieras oportunidad. Sí. O sea, como hitos profesionales de los que me pueda sentir orgullosa. Puede ser un hito o una decisión que hayas tomado. La verdad es que a mí me marcó mi vida profesional un problema que tuve con un edificio, o sea, con el edificio Pórtico de Campo de las Naciones, porque realmente fue como una sacudida que me hizo aprender muchísimo. Entonces, eso fue, y te digo que me siento orgullosa porque compramos un sale and leaseback y en menos de un año el inquilino había dejado de pagar y era un single tenant, entonces la renta mensual era muy alta. Entonces el problema fue muy gordo y en menos de un año conseguí desahuciarlos y conseguí volver a alquilar el edificio y eso pues en mi empresa me lo reconocieron como un premio al mejor empleado, mejor performance y para mí una españolita en una empresa alemana que 500 compañeros alemanes, porque éramos muy pocos extranjeros al principio, pues sin hablar alemán, porque no hablo alemán, pues me votasen a mí, me pareció un momento muy, muy bonito de mi carrera. Y luego momentos que han marcado mucho mi carrera también ha sido el COVID, eso ha sido un revulsivo tremendo. Y de algo que me siento especialmente orgullosa es de haber montado Union Investment en México, ¿no? Empezar de cero, seleccionar hasta el banco, los abogados, los fiscalistas, equivocarte, volver a seleccionar. Eso sí me hace sentirme orgullosa, ¿no? El conocimiento que tengo de un país y aparte que me encanta ir, me encanta pues, su gente, su profesionalidad, o sea, es algo de lo que también me siento orgullosa, ¿no? De haber conseguido pues crear esa estructura en México tan lejos y tan diferente. ¿Y algo que cambiarías, si pudieras? Pues yo, la verdad es que no suelo arrepentirme de las cosas. Supongo que me he equivocado un montón de veces, pero no es algo de lo que yo siempre esté, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho... creo que me arrepentiría a veces de haberme llevado al extremo. O sea, soy muy bruta, como buena aragonesa, entonces de lo que podría arrepentirme es de haberme desgastado físicamente, pese a mucha energía que tengo, de haber llegado en momentos, y por eso el COVID fue para mí un momento duro, porque se juntaron muchas circunstancias personales y profesionales, y entonces estuve al punto del colapso. Y realmente mi conocimiento del yoga y de ver que estaba a punto de un burnout, pues me hizo darme cuenta, ¿no? Pero es verdad que ahí creo que me arrepiento de haber dejado un poco demasiado de lado el descanso y no haber entrado en un bucle de no parar y de exceso de carga tanto personal como profesional. ¿Y te queda algún reto por cumplir? ¿O algún sueño que quieras realizar? Retos, bueno, todos. O sea, yo creo todo me lo tomo como un reto y todo me ilusiona. Entonces,
Pues la verdad es que retos, pues seguro que me quedan. Algo que me haría especial ilusión sería comprar un edificio en la Castellana. O sea, creo que es un reto, más bien es algo utópico, porque no creo que vaya a ser posible, pero eso me haría especial ilusión. Uno de los grandes edificios de la Castellana, Torre Colón, por ejemplo, que hubiésemos comprado. Oficinas. Soy súper fan de las oficinas. Lo que me gusta de Union Investment, y llevo 20 años, es que me permite ver distintos países, distintos asset class, y me gustan todos mucho, pero las oficinas están en mi corazón. Cuando he dicho quién soy yo, no he contado, también hago muchas otras cosas, como soy la secretaria general de la Asociación Española de Oficinas, estoy en la comisión ejecutiva de ULI, y creo que pues, lo que más puedo aportar al sector es mi conocimiento en las oficinas. Y además soy, una creyente en la vuelta a la oficina y en la recuperación de este activo, porque es realmente el que tiene que volver, ¿no? El de las grandes transacciones, el de las operaciones de más de 100 millones, es lo que me gustaría, ¿no? Un buen activo en la Castellana. Bueno, igual ahora al preguntarte por la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser la tendencia que tú crees que va a dominar el sector en los próximos tiempos? Tenemos aquí un avance de la respuesta, pero justo acabamos de presentar dentro del club y un poco con el seguimiento de este 15 aniversario nuestro informe de tendencias, donde han participado más de 400 personas relevantes del sector y donde se han sacado muy interesantes conclusiones que, bueno, os animo a todos a leerlo. Y ahí han salido, como te digo, datos donde sí que vemos estas tendencias, pero todo depende de la lectura que cada uno le dé al dato, la interpretación. ¿Cuál es la tuya en cuanto a por dónde va a ir el sector? Por dónde va a ir el sector. Es que creo que llevamos diciendo que es un momento de incertidumbre desde el 2020, pero es que realmente siempre hay variables que nos están sacudiendo, ¿no? Por eso estos años han sido un poco más cansados, porque estamos todo el rato cambiando la ruta, y como esto va a ser así, o sea... entonces, yo creo que sí hay recuperación. Pues si vamos al tema de oficinas, por ejemplo, pues va a haber recuperación. Pero todavía hay, a lo mejor, las yield todavía van a subir un poquito. Vamos a ver qué pasa con la inflación. España hay muy buenas perspectivas, o sea, eso no es el problema, pero es que dependemos de tantas cosas en la economía global, mundial, o sea, que Trump decida determinadas cosas como unos aranceles, pues puede hacer que suba la inflación en Estados Unidos, que los tipos de interés no bajen como todo el mundo está esperando o deseando, y que esto se contagie, y entonces hay mucha incertidumbre. Y yo creo que lo bueno con lo que me quedo, también un fondo institucional, no quiero adelantarme a las preguntas, pero los fondos institucionales todavía estamos recuperando nuestra liquidez, entonces es un momento de incertidumbre. ¿Transacciones? Sí, va a haber muchas transacciones. Y lo bueno que tiene este sector es que si no son las oficinas han sido los hoteles, y si no va a ser el logístico. Entonces, la verdad que nunca nos aburrimos, y cuando gestionas diversidad de activos nos olvidamos del retail. El retail va como una moto. Nosotros tenemos Puerto Venecia, estamos encantados con nuestras cifras, o sea, es que tener una cartera diversificada también, o sea, geográfica y con asset class diferentes, pues hace que siempre tengas diversión, ¿no? Entonces yo veo el año con optimismo, pero creo que la tendencia también debe ser la rehabilitación, que ahí tú tienes un rol importante, ¿no? El reposicionamiento de los activos, el incrementar en gestión. Cuando trabajas en un fondo core como el mío hay muy poquito recorrido en los activos, o como puede haber poco recorrido en algún residencial, entonces todo lo que tú aportes en procesos de mejora en mejorar procesos, en digitalizar, en gestionar, en dedicar, todo eso va a ir en mejora del inmobiliario y de nuestro sector. Y creo que eso va a ser la tendencia. Creo que igual ya hay demasiados edificios construidos en Madrid, lo siento por los arquitectos, pero el trabajo que hay en rehabilitación, en reposicionar, en cambios de uso es tan brutal que creo que el futuro debería venir por ahí. Hace unos años con el IE hice una entrevista
Y yo decía esto, realmente necesitamos construir más, estamos súper construidos, pero hay muchísimo, e incluso cuando piensas en unas calles en concreto, piensas en la Castellana o piensas en Serrano o piensas en... Todavía hay edificios en los que hay tantísimo potencial, entonces imagínate en el resto de la ciudad. Así que yo creo que el futuro debería venir por ahí, por el reposicionamiento, la rehabilitación y el mejorar la calidad de nuestro sector. Y que no hay nada más sostenible que recuperar lo existente en todos los aspectos. Volviendo al 15 aniversario que tenemos en el club, uno de nuestros lemas es la importancia y la gestión del talento y ponerlo en valor, cosa que en la casa, en el IE, se cuida mucho por la formación específica que hay centrándonos en el inmobiliario. A mí me gustaría que tú nos definas qué es para ti el talento, qué importancia tiene y cuáles son tus preocupaciones respecto a él, ¿no? Tú formas equipos, has formado tu equipo en México, como contabas, desde cero, gestionas en Madrid. También incluso cuando haces ese asset tan proactivo y tan controlado, tienes un talento de externos, ¿no? Sí, sí, sí. Que todo esto es un valor. ¿Qué es para ti el talento? Sería lo primero, y luego cómo afrontas esa gestión. Y algún invitado vuestro, creo que fue Adolfo, ya os lo comentó, es la actitud de la gente. O sea, puede ser la persona más brillante, tener la mejor nota, ser el mejor alumno del máster donde yo daba clases, pero si no tienes la predisposición, eso no funciona. Entonces, para mí es primordial la educación. Se nota cuando una persona tiene formación universitaria, cuando una persona se ha formado, tiene formación en finanzas, cuando una persona tiene un máster. En nuestras generaciones, yo estudié un Executive MBA en el IE en el 2004. No teníamos estas formaciones específicas de real estate. Hay tantos programas tan interesantes que hay una generación de talento, pero yo ya no voy al talento. Para mí el talento no es solo conocimientos que son necesarios, de eso partimos, son imprescindibles, sino también unas ganas, ¿no? Porque si yo tengo a alguien a mi lado que no está motivado y no tiene estas ganas y esta energía, pues no me serviría, ¿no? Y entonces el talento para mí es mucho... Alguien que ya estudia una carrera universitaria y ha hecho un máster ya se presupone que tiene unos conocimientos y un talento. Nos volvemos locos con la palabra talento, pero realmente yo tengo talento, o sea, ¿cuál es mi talento? Y el talento, este sector no es muy complicado, a lo mejor diseñar un edificio como arquitecto sí, pero mi labor, la labor de transaccionar activos, la labor de gestionar activos, tenemos profesionales, abogados, fiscalistas, o sea, es un lujo, ¿no? Y como tú dices, lo importante es saber elegir con quién te rodeas y que todos estén motivados y encaminados al mismo fin, o sea, que el objetivo sea sacar las cosas adelante. Pero no me volvería muy loco con un talento, un súper talento. El talento son cualidades que tenemos como personas: dedicación, entrega, responsabilidad, integridad. Soy Rix y me siento muy identificada con esos principios. Eso para mí es talento, ¿no? Bueno, yo creo que en general y en tu caso en particular, que además lo has comentado al inicio, esa gran curiosidad, esa infinita actitud de querer hacerlo bien y de ser permanentemente curioso, yo creo que está inevitablemente unido al talento. Siempre estoy pensando que voy a estudiar ahora, entonces si no es algo que me aporte desde el mundo profesional, pues ya estoy pensando en una formación de yoga o en algo que me sirva para lo que sea. O sea, pero te acaba sirviendo. Al me final interesa somos todo. 360 todo, y todo acaba sirviendo. Sí, todo me interesa. Para todo. Sí. Y con todas estas inquietudes que tienes, si no te hubiéramos visto en el sector inmobiliario, ¿dónde estarías? Yo estaría, creo, en el mundo del arte en algún momento. Me planteé incluso dejar el real estate y estudiar un máster y dedicarme al arte contemporáneo. No lo hice,
Pero lo que me hubiese encantado, esto es ya un ideal que me hubiese encantado, ser mecenas y montar mi propia compañía de arte de danza contemporánea, tipo el Netherlands Dance Theater, y eso me habría apasionado, tener mi propia compañía de danza contemporánea. O sea, eso habría sido mi... Me dices, no, mira, es que tienes todo este dinero para dedicarlo a un fin cultural, y entonces habría becado, habría puesto el componente social, eso hubiese sido mi gran sueño, que no lo voy a cumplir. Bueno, Pero bueno, hay que sí, soñar en grande. Sí, eso me habría encantado. Ana Jenner, que fue nuestra anterior invitada al sofá, nos dejó una pregunta para ti. Ella hacía un poco alusión a tu trayectoria, que tampoco es, o sea, que es relevante, tantísimos años en una misma compañía, que es un fondo institucional alemán. Y ella te preguntaba cómo has visto que ha cambiado este perfil inversor, ¿no? Al dinero institucional y también, bueno, pues que viene de Alemania. Sí, cuando yo entré en Junior Investment, el departamento internacional estaba empezando a invertir, estaban empezando a invertir fuera de Alemania. Y estábamos todos juntos, o sea, éramos 20 personas y se compraba, se gestionaba en varios países. No había, cuando yo entré en Junior Investment no había departamento corporate, o sea, luego empezamos a invertir con vehículos, pero no teníamos departamento legal ni fiscal propios, o sea, el mensaje es cómo se ha profesionalizado muchísimo en procesos, pero en todo el proceso de identificar el activo, de tener en cuenta que al ser un fondo alemán abierto, nuestro capital puede ir a cualquier activo en cualquier país del mundo. Entonces, eso hace que los procesos tengan que ser, y los análisis muy profundos, para poder identificar los mejores activos que van a funcionar mejor para la rentabilidad de esos fondos que definen su estrategia a principio de año y van a ir pues gastando sus fondos que tienen decidido al principio del año cuánto más o menos van a tener para invertir. Y todo ese proceso, o sea, lo que yo destacaría de los fondos institucionales es cómo se han profesionalizado. Pero no solo nosotros como fondos, sino devolviendo a Ana la pregunta, no devolviéndosela, pero cómo se han profesionalizado también las consultoras, cómo se han profesionalizado todos los actores de este... Los promotores. Todos los actores de este sector se han profesionalizado muchísimo y eso se nota en la calidad, en la calidad de los productos. Bueno, las transacciones siguen siendo largas, los procesos, pero eso no es porque no estemos todos todos profesionalizados, todos sabiendo lo que tenemos que hacer, sino porque siempre que hay una negociación hay muchas variables que afectan, ¿no? Y eso hace que las transacciones cada vez son más largas y más complicadas, pero porque todo el mundo es mucho más profesional y mucho más sofisticado, porque todas estas producciones de alumnos de los másters llegan al mundo laboral y todo el mundo tiene muchísimo mayor conocimiento sobre lo que es en sí el sector inmobiliario. Pasamos a las preguntas de los socios y realmente ha habido varios que han preguntado por tu posición en México. No deja de ser al final una visión más internacional que despierta bastante interés, pero sobre todo ahora mismo por el momento que es con la entrada, bueno, el inicio de la era Trump y los cambios que promete, aranceles, límites a la inmigración, cambios económicos, políticos, incluso de roles de poder. Por hacer un poco una síntesis de varias de ellas, sería cómo ve un inversor internacional México ahora mismo y cómo creéis vosotros desde Junon y tu opinión que pueden afectar los cambios que van a venir con la era Trump, que se avecinan relevantes, sí, importantes. Nosotros fuimos uno de los primeros institucionales europeos que invertimos en México. Es un mercado muy profesional, en lo que llamaríamos clase A, ¿no? Pero es un mercado muy profesional, con equipos muy buenos. Y tú cuando te pones a pensar en México piensas,
esto va a ser muy diferente, hay cosas que son diferentes, pero inseguridad jurídica, cambios en... Hay muchas cosas que son comunes para todos los países, o sea, en México lo que está pasando ahora, o sea, como inversión institucional ahora mismo, pues tampoco es un momento en el que el inversor institucional está llegando a México, porque no es un mercado muy institucional, es más un mercado, en cuanto a oficinas te estoy hablando, es un mercado más familiar, ¿no? Son grandes familias que invierten en grupos, pero hay mucha inversión institucional en logístico. Hay mucha inversión institucional en hoteles, todo el turismo, todo lo que significa ya no solo lo más manido de Riviera Maya y Yucatán, sino hay muchas zonas en las que ya hay inversión, y Puerto Vallarta, toda la parte de Los Cabos. Es un país muy interesante como destino de capital, pero es verdad que hay que conocerlo. Yo creo que tienes que ir muy bien asesorado. O sea, lo más importante, si alguien decidiese ir a México como institucional o como family office a invertir, rodearse de buenos asesores. El tema fiscal, tema legal, como pasa también en España, pero ir de la mano de un buen despacho, de unos buenos consultores, pero allí están todas las consultoras. Adolfo también es responsable de LATAM y de la Oficina de México, por ejemplo, para que os hagáis un ejemplo, que no iría solo, ¿no? Yo decido ir a México a invertir, no voy solo. Tienes a todas las consultoras allí que te van a ir de la mano, todos los grandes despachos. Y México, sí veo que acabo de llegar. La era Trump anterior no supuso, al principio iba a construir un muro, pero luego no pasó nada. Entonces, la actitud de los mexicanos hace 2 semanas es, bueno, ya tuvimos a Trump, no pasó nada. México ha ido muy bien, mis activos han ido muy bien en los últimos años, sobre todo las oficinas han recuperado ocupaciones. ¿Por qué? Porque el nearshoring, el que Estados Unidos pues no quisiese tanto comprar en China, trasladó mucho la producción y todo el tema logístico y factorías y producción de componentes, de electrodomésticos, de coches, se han ido a México. Pero eso, aunque te parece que es industrial, ha llevado consigo también al mercado de oficinas, porque eso necesita oficinas en Ciudad de México y todas las empresas están llegando. Hay absorción neta, o sea, no absorción bruta, absorción neta. Están a niveles de absorción del año 2019 y entonces el mercado está muy ahora mismo muy inquieto por lo que pueda pasar, pero como pensando, bueno, en el fondo tampoco va a pasar nada, pero la inflación, pues un día va a haber aranceles, ahora un mes sin aranceles. Yo lo que creo, no solo para México, sino también para España, que me preguntas tendencias, es, y como te comentaba, que si pone aranceles, depende cómo trate el tema de la inmigración, el encarecimiento de los productos va a ser inevitable, la inflación va a ser inevitable en Estados Unidos, los tipos de interés no van a bajar, no podrán bajar tanto como cree que va a poder bajar, y eso va a tener un efecto en la economía mundial, en la mexicana y en la europea. En la mexicana, transacciones institucionales a nivel oficinas no hay apenas, hay muy poquitas, y va a seguir habiendo poquitas. Pero en industrial, en retail, en hoteles, pues va a seguir habiendo su mercado. El mercado oficina siempre ha sido un mercado de pocas transacciones allí. Y en general nos vamos a encontrar un dólar muy fuerte que va a tener su impacto general también en los mercados. Jaime Olazábal preguntaba cómo crees tú, siguiendo con las oficinas, que va a afectar el inminente y que es ya desarrollo de Madrid Nuevo Norte al mercado de oficinas de la capital. La superficie que se va a desarrollar es importante y es posible que acabe de sacar del mercado a edificios que están obsoletos. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Totalmente, o sea, porque seguro que todo lo que se vaya a hacer va a ser de muchísima calidad, y además la persona, bueno, la empresa, el fondo, quien se ponga, la promotora, la constructora, todo el que vaya a hacer hoy en día un edificio de oficinas nuevo, ya conoce
todos estos requisitos que hoy requiere la oficina del futuro, ¿no? Edificios inteligentes, sus BMS, sus materiales, la sostenibilidad. Entonces van a ser seguro proyectos impresionantes, bonitos de ver y de vivir ese momento de mercado, pero supondrán muchos metros cuadrados, ¿no? Preocupa. Madrid, la verdad es que en CBD pues prácticamente no hay productos. Si alguien, una gran empresa quisiese hoy muchos metros de oficinas, pues no podría venir al centro de Madrid. Entonces, me parece que puede ser necesario, que se tiene que hacer con criterio, y supongo que se hará con criterio, en fases, y la preocupación de cómo puede afectar esto a otras zonas de Madrid, pues sí afectará, pero sobre todo porque no solo por la lejanía al centro, sino por lo que tú dices de edificios obsoletos que tendrán que reposicionarse, porque ante un precio pues no similar, pero un diferencial de precio, el cliente elige la calidad y los servicios. Y edificios que tengan pues gimnasio y zonas comunes y jardines y eso, pues hay muchos edificios de periferia que no lo tienen, ¿no? Es verdad que no todo el mundo se puede pagar centro de ciudad, no todo el mundo se puede pagar los mejores edificios. Nos olvidamos de que siempre habrá empresas que también necesitan otro tipo de edificios en la periferia. O sea, yo no creo que la periferia vaya a desaparecer. Pero como el inquilino se hace más sofisticado, dice, bueno, yo no me puedo pagar este edificio en el centro de Madrid, a lo mejor tampoco me lo puedo pagar en Castellana Norte, pero me lo puedo pagar en Alcobendas, pero yo ya soy sofisticado y quiero tener todos estos servicios. Entonces, bueno, lo que hablamos al principio, volvemos al reposicionamiento, a la rehabilitación, a la mejora del parque de oficinas, pero que se ha producido esto, hablábamos en la crisis anterior, pero eso se ha producido, ¿no? Ya hoy en día los propietarios son todos conscientes de la importancia de invertir en los activos. Y que posiblemente hay una oportunidad para muchos de estos activos que no lleguen a hacer ese reposicionamiento y tengan cambios de uso para otras necesidades que son acuciantes, ¿no? Sí, en la ciudad. Se habla mucho de los cambios de usos respecto a oficinas y todo dependerá porque cambiar de uso a las oficinas no va a solucionar el problema de la vivienda, porque rehabilitar edificios en el centro de Madrid y ponerlos a un precio pues residencial de lujo, eso no soluciona el problema de la vivienda. El problema de la vivienda lo soluciona el Plan Vive y la vivienda pues asequible y la vivienda protegida. Y para eso pues parece que la legislación va en ese sentido. Y yo creo que por ahí hay mucho que hacer. Pero coger ahora mismo un edificio en periferia y convertirlo en residencial, ahora mismo no creo que fuese rentable. A lo que voy es que una cosa es empezar de cero y otra cosa es un edificio pensado para un uso, cambiarlo de uso, tienes que crear patios internos, o sea, no te sirven las alturas de techo, o sea, no es tan fácil ni tan barato. Compensa en algunas ubicaciones, pero no va a compensar en todas, o sea, habrá que repensarlo. Sí, va a haber yo creo mucho que trabajo. es una cosa de estudiar caso a caso, porque hay zonas que sí que son terciario y que igual sí que puede compensar, ¿no? Y luego no olvidéis que los fondos institucionales somos temerosos, es un capital que necesitamos mucha seguridad y entonces pues fórmulas alternativas y cambios en la legislación pues nos dan un poquito de miedo. Entonces, sí, que todo lo que implica una transformación urbanística da un respeto, y más si nos metemos en centro, como decías, que muchas veces pasas por planes especiales, por cómo está el urbanismo, y al final un plan especial no deja de ser una figura más discrecional. Sí. Gonzalo Muelas preguntaba ¿cómo podemos creernos, que lo estamos viendo en las noticias, en los datos, y no solo en las noticias generalistas, ¿no? Que España es el país que más interés está despertando en los inversores? Dice que cómo nos lo podemos creer y si realmente tú crees que es una realidad o si es por sectores únicamente. No, es que nos lo tenemos que creer, o sea, y de hecho en los planes estratégicos está invertir en residencial en España, buscar hoteles. Si tú me preguntas en Union Investment en qué países querrían invertir, sería en España, o sea, yo te lo puedo confirmar. ¿Cómo nos lo creemos? Pues cuando empecemos a ver las transacciones, ¿no? Pero yo creo que las transacciones van a estar ahí
y el capital va a venir. El capital ha estado un poco lento porque los tipos de interés, o sea, esto nos está pasando a todos, no somos los únicos, y es que pues si a ti te da en un depósito a plazo fijo no sé cuánto, pues versus a invertirlo en real estate que te está dando menos, pues bueno, pues y entonces ese capital que se ha ido a otros productos pues tiene que terminar de volver al sector inmobiliario. Y entonces pasarán las transacciones, pero el momento de crecimiento económico, el momento de es que España, o sea, no solo España, y España es Madrid, es Barcelona, es toda la costa, son las Baleares, o sea, el País Vasco, o sea, es toda España, o sea, no es un hecho puntual de un interés en concreto en una determinada ciudad, en una asset class, no, es un interés global, en logístico, en hotelero, turístico, en oficinas, ¿por qué no? O sea, también. Y el retail que va fenomenal y vamos a tener que empezar a ver grandes transacciones otra vez, o sea, tanto en oficinas como en retail. Hay muchos alternativos de flex, residencias de estudiantes, yo creo que es sí, muy pero eso global, no son los ¿no? grandes números. No. Los grandes y números... más para institucionales sí, como vosotros. Los grandes números no están ahí, por eso digo que Gonzalo, que nos lo creeremos cuando vengan estas grandes transacciones de más de 100 millones, ¿no? Sí. Juan Barba, que aparte de socio es miembro de nuestro comité asesor y ahora mismo acaba de coger muy bien el pulso que comentábamos de datos que hemos extraído entre los socios y amigos del club. Ha sido una de las personas junto con Marta Cladera que han hecho este análisis y presentación del informe de tendencias. Nos comentó de dejar una pregunta para ti. Por un lado, que nos comentaras cómo son de diferentes o de similares a nivel personal y a nivel profesional, que es lo que a ti te afecta en tu día a día, aunque no somos blanco y negro las personas, uno nos lo llevamos al otro, los alemanes y los maños, tú que estás tan orgullosa de ser de Zaragoza. Sí, fíjate que no vivo en Zaragoza desde el año 95, pero sí, sigo siendo aragonesa en mi corazón. Y la verdad es que hay una compañera que cuando me presentaba en Alemania pues a otros compañeros decía: Leticia es española, pero trabaja como los alemanes. Pretendía ser un piropo. Pero creo que en el empeño en conseguir un objetivo y perseguirlo, creo que sí tenemos en común. Y ese empeño en conseguir las cosas te lleva a ser organizado y estructurado, entonces sí, yo sí veo similitudes. Nunca me he sentido no alemana trabajando con alemanes, algunas cosas sí, o sea, obviamente, pero yo siempre me he sentido muy a gusto y hubo momentos que era la única persona que no era alemana y que no hablaba alemán. Yo siempre me he sentido muy acogida y he trabajado muy bien con ellos, llevo 20 años. Así que por algo es, ¿no? Pero sí, yo veo similitudes en la obstinación, sí, por conseguir algo. ¿Y hay algo que creas que estáis haciendo bien en Alemania o en otro de los países que trabajas, en México, en Portugal, que no estés logrando importar a España? Yo la verdad es que no, porque tengo la suerte de que cuando yo veo algo en Alemania que me gusta, siempre he podido traerlo a mi nivel, o sea, a mi nivel de portfolio. O sea, no puedo cambiar el mercado español, pero es que nosotros empezamos a hablar de sostenibilidad en el 2012, ¿no? Entonces, pues todas esas tendencias que allí se ven, a mí siempre me las han dejado traer a España y empezamos a medir consumos de arrendatarios en el 2012, ¿no? Entonces, no, creo que también tenemos que quitarnos ese complejo para que Gonzalo vea que nos lo creemos. No somos ni mejores ni peores, somos iguales. Entonces, creo que los españoles todavía tenemos un poquito de complejo de eso y creo que somos muy profesionales, lo hacemos muy bien y tenemos un sector del que debemos estar orgullosos. Entonces, no, creo que son unas prácticas hoy en día. El mundo es tan global y todo está tan interconectado que una tendencia en Alemania ya no puede ser algo desconocido en España. No, creo que no.
Y por último, Marta Cladera, también comité asesor y la otra persona junto con Juan que ha llevado adelante esta presentación del informe de tendencias, preguntaba aunque has dado antes alguna pincelada, ¿qué hecho o qué ha podido ocurrir en tu carrera profesional que haya supuesto o qué decisión, ¿no? Un punto de inflexión a la hora de plantearte las cosas diferentes o empezar a hacerlas distintas? Dos cosas. O sea, realmente lo que te marca tu vida profesional son las decisiones que vas tomando con tus cambios de trabajo, ¿no? Entonces, pues yo te diría que en determinado momento de mi carrera, cuando yo estaba en sector finanzas, hacía control de gestión y tema muy financiero y mucho reporting y decidí hacer el Executive MBA en el IE, y no es porque esté aquí invitada por el IE, pero eso fue un momento en el que yo paré, dije ahora mismo me voy a dedicar este año a mí, a estudiar. Y fue como, de repente vamos en esta vida como locos trabajando y muchas horas, y de repente el primer mes no empezaban las clases hasta octubre y yo me vi allí que no estaba haciendo nada y fue un momento de mucho cambio. Empecé a hacer el máster y ya enseguida clientes que yo tenía en la consultora anterior me llamaron para contratarme y uno de ellos fue Union Investment, así que pude disfrutar muy poco, pero disfruté mucho de ese periodo de estudiar otra vez, de parar y de estudiar, y eso fue un momento de mucho cambio. Y luego ya a nivel profesional el tema de que escribí un caso en la biblioteca del IE. Está el caso que yo escribí sobre esta experiencia que me pasó con este edificio. Está documentado, dediqué un tiempo a escribir el caso y en mis clases lo daba como texto, porque eso realmente sí me marcó un antes y un después dentro de la propia empresa, ¿no? O sea, de dejar de verme, bueno, tenemos ahí una oficina en España, tenemos un asset manager que a veces tenemos un compañero que dice, no nos podéis clonar aquí a las chicas de la oficina de España. Y eso, pues como española, que venga de alemanes, pues te llena de orgullo, ¿no? O sea que sí, nada. Espero haber contestado a las preguntas de Juan y de Marta. Y para ir terminando, cerrando el ciclo de preguntas de los socios y para acabar de conocerte, has dicho que eres una gran lectora. ¿Qué tres libros para ti ningún profesional del sector inmobiliario debería dejar de leer? ¿Pueden ser inmobiliarios o no? Fíjate que yo en libros, de donde me gusta nutrirme, y el consejo que les daría pues a la gente que quiera informarse sobre este sector, le diría cualquier publicación de Uli, cualquier publicación de RICS. O sea, es una fuente muy, muy grande de conocimiento. Creo que el mundo es tan variable. Bueno, una cosa es que tengas un libro para tus conocimientos básicos de finanzas, ¿no? Eso es otra cosa, pero para hoy en día estar informado, creo que lo mejor hay tantísima documentación en webinars, en informes, que yo de donde me nutro es más de ahí que de libros a nivel profesional. A nivel personal, o sea, tengo tantos libros que podría recomendar porque pues trato de leer un libro por semana. No siempre lo consigo, pero tampoco es que me ponga este reto, pero es más o menos lo que leo. Pero recomendaría, por ejemplo, La mujer justa. Me lo recomendaste a mí, ese libro. Pues recomendaría La vieja sirena de José Luis San Pedro. Hay pues cualquiera de Sandor Maray o de Kundera o de Steven Zweig podría ser un libro estupendo para recomendar. ¿Y una persona que haya sido influyente para ti o que a día de hoy continúe siendo un referente? A mí me encanta Cristina García Peri. Que tuvimos la suerte de tenerla en este creo sofá. Que para todas las mujeres del sector de nuestra generación es nuestro referente. Y como ella tiene ese background, vamos, humildemente, porque mi background no es para nada como el suyo, pero el background de finanzas previo al real estate, siempre que habla me siento muy identificada con lo que dice.
y es como, para mí es pues un ideal a seguir. Cuando empecé a trabajar en este sector, Luis López Herrera Oria era mi casero de mi oficina, y yo compartía oficina con Guillermo Fernández Cuesta, y en mis primeros pasos en el inmobiliario y en el real estate, pues él me dio muy buenos consejos también, sí, o sea, y sí, básicamente una compañera en Alemania que ha sido la que me tuteló al principio, porque yo de inmobiliario pues no, y de procesos inmobiliarios no sabía, entonces sí, hay alguna compañera de Alemania, Sonia en concreto, que me guió en mis inicios para que pues pudiese pues hoy estar aquí, sí, ellos. Y por último, queremos que pase como invitado en este sofá a lo largo de este 2025 Miguel Pereda, que sé que es una persona por la que tienes mucha admiración. ¿Qué pregunta le dejarías a Miguel? Sí, pues la verdad es que le admiro mucho y admiro siempre su actitud, como persona es, me encanta también su vertiente solidaria. Me encantaría que viniese al sofá inmobiliario y le dejaría una pregunta. Bueno, es que ahora mismo todos estamos, la pregunta es sobre Helios. Cómo va a ser su rol, con qué ilusión afronta este nuevo reto, y mi admiración hacia él, ¿no? De seguir siempre en este sector con nuevas ilusiones, nuevos retos, así que pues que nos cuente un poco cómo afronta esta nueva etapa de LAR. Sería pues muy bonito que viniese a contárnoslo. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a vosotros. Por tu tiempo, por tu generosidad, por abrirte a los socios y compartir este rato en el sofá conmigo. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente sofá inmobiliario.